Voy a tomarles asistencia, por favor, con atención. José Aguizaca. Presente, ingeniero. Diana, buenas tardes. Aguizaca. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. José Buri. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Michael Cedeño. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. George Celi. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Cristian Cueva. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Jan Herrera. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Giordano Jaramillo. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Marlon Lamas. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Inti Lozano. Presente, ingeniero. Javier Udeña. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Cristian Malacatos. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Carlos Pacha. Presente, ingeniero. Franz Paladines. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Mauricio Poma. Jorge Prado. Presente, ingeniero. Daniel Sáenz. Tommy Cevichai. Tommy. Jonathan Tandazo. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Cristian Torres. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Marlon Vera. Presente, ingeniero. Buenas tardes. A ver, Joyce Morales. Sí, ingeniero se olvidó de mí. Buenas tardes. Ahora me di cuenta. Ingeniero, a mí también no me tomó lista. Santiago. Ya pasó. También, ingeniero. Presente. A ver, Santiago. Ya, ¿qué más? ¿Qué más faltó? Presente, ingeniero. Ya, perfecto. Ahí estamos bien. ¿Listo? Verán, hoy día vamos a hacer un ejercicio para aprender a obtener las curvas de resistencia de los sistemas de bombeo. Esto porque después nos va a servir para poder identificar el tipo o el modelo de bomba que se ajuste mejor a esa curva de resistencia. Ya había explicado en la clase anterior que cuando se tiene un sistema de bombeo, primero se tiene que analizar básicamente, o se tiene que resolver el problema con base a diferentes enfoques, ¿no? Podríamos resolverlo con enfoque a la instalación, con enfoque a la bomba o con enfoque también al rodete. Habíamos hecho algunos ejercicios de ello y hoy día vamos a analizar un ejercicio que nos va a permitir resolver el sistema de bombeo con enfoque a la instalación, pero aparte de eso, vamos a obtener la curva de resistencia de este sistema, es decir, que nos va a permitir identificar cómo varía la carga agregada de ese sistema en la medida que se va modificando el caudal. Porque hasta ahora lo que hemos obtenido es datos, ¿no? Cuando se tiene un caudal cero, es decir, la carga estática, y también datos cuando se tiene un caudal de diseño y que se corresponde con la carga agregada. Pero no sabemos cómo fluctúa o cómo se corresponde tanto el caudal con la carga agregada en la medida que se van modificando el caudal. Entonces, para eso vamos a determinar la curva de resistencia del sistema y con base a esos valores luego podemos hacer ya algunas simulaciones del sistema para ver en qué medida cuando se va modificando los valores geométricos de las instalaciones también se puedan modificar las curvas y en definitiva la carga agregada del sistema.
Entonces, para ello vamos a revisar un problema que están, ahora lo voy a poner, que está en el texto de Robert Mott. Y vamos a utilizar vamos a utilizar la aplicación de Excel que usted ya lo tiene resuelta para poderlo resolver a ese problema. Entonces, ahora voy a proyectarlo al documento. Ya, ahora sí. Miren, lo que se acaba de referir. Miren, esta es la gráfica de caudal, que aquí está identificado como rapidez de flujo volumétrico a través del sistema, y aquí está la carga total. Entonces, cuando se tiene un caudal igual a 0, se tiene solamente una carga estática, que es igual a la diferencia de la carga de las alturas menos la diferencia de la carga de presiones. Y que en la hoja Excel ustedes la obtenían en la parte superior derecha, ¿no? Este valor de la carga estática. Y también nosotros habíamos obtenido en la hoja Excel y este valor extremo de esta curva del sistema, es decir, para un caudal de diseño, cuál era la carga agregada. Ahora lo que vamos a tratar es de construir esta curva que está acá y que de alguna manera se corresponde con el comportamiento de este sistema en las dos variables, no, tanto de caudal como de carga agregada, así como va variando la carga agregada en la medida que se va modificando el caudal. Entonces, noten ustedes que esta curva que está aquí tiene relación básicamente con la carga de velocidad. Entonces, y por tanto, daría respuesta a la carga de velocidad que existe en el sistema, más las cargas de pérdidas por fricción. Recuerden ustedes también que tanto la pérdida primaria como la pérdida secundaria tienen relación directa con la carga de velocidad. De hecho, en la ecuación de Darcy, ¿no? Uno de los elementos de ecuación es la carga de velocidad, y también cuando se obtiene las cargas de pérdidas secundarias, es decir, en accesorios, pues la fórmula es una constante K que multiplica a la carga de velocidad. Pero la carga de velocidad está relacionada con la velocidad del fluido elevado al cuadrado sobre 2G, y por tanto se evidencia que la curva que se presenta aquí básicamente va a ser una curva cuadrática, ¿no? Porque, como digo, tiene relación con la carga de velocidad, y la carga de velocidad tiene relación con la velocidad elevado al cuadrado. Entonces, vamos a obtener para un problema determinado justamente esta curva de resistencia del sistema. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Pues simplemente, en principio, vamos a obtener todo el diseño de la hoja de cálculo para ese problema que luego lo explicaré. Encontraremos los valores de la carga estática
y la carga agregada, ¿no? Para el caudal máximo, ¿no? Y luego así vamos a darle, encontrar un valor intermedio de la carga agregada. Si para un caudal intermedio vamos a encontrar cuál es la carga agregada que se correspondería, dándole obviamente a la hoja de cálculo que usted desarrolle un valor de caudal, ¿no? Igual a la mitad del que esté planteado en el problema, y ya tendríamos otros 3 puntos. Entonces, siempre nosotros vamos a referirnos a un punto como la relación entre las dos variables, tanto el caudal como la carga, ¿no? Entonces, aquí tendríamos un primer punto que sería igual, ¿no es cierto?, a un caudal 0 y una carga de H sub 0, ¿no? Acá vuelta tenemos otro punto igual a un caudal de diseño que está aquí y la carga agregada, y aquí encontraríamos otro punto para un caudal medio y una carga agregada media. Con estos 3 valores nosotros ya podemos resolver la ecuación, porque tendríamos en definitiva 3 ecuaciones con 3 incógnitas, y podríamos encontrar la ecuación de esta curva de resistencia del sistema. Listo, entonces, por favor, anoten el siguiente problema. Sí, esa más o menos sería la curva que vamos a obtener del sistema, ¿no? Que vamos ahorita a analizar. Se tiene un par de puntos, un caudal 0 y una carga estática, y como digo, acá también se tiene un caudal de diseño y una carga agregada, y aquí habría que también... Ahora, también si se tiene más puntos, obviamente se puede graficar la ecuación. En este caso, nos están diciendo que hagamos, que variemos el caudal, ¿no?, en estos valores que están aquí, 25, 50, 75, en definitiva, serían más puntos, no solo. Y pues ya sabemos que si tienen más puntos, incluso puede ser mucho más precisa la ecuación de ese sistema. Bien, entonces, este es el problema, y nos dicen lo siguiente, ¿verdad? En la figura 13.41 se muestra un sistema de flujo de fluidos bombeado que está siendo diseñado para conducir 225 galones sobre minuto de agua a 60 grados Fahrenheit, desde un depósito inferior abierto hasta un tanque elevado a una presión de 35 psi. Este problema se corresponde con el examen que les tomé la clase la vez pasada, ¿no? Serían los mismos datos. Entonces vamos a ver la gráfica. Como ustedes ya, aquí tenemos el sistema, la bomba, tenemos la línea de succión, la línea de descarga, un tanque de abastecimiento, digamos, un tanque de descarga y los accesorios respectivos, así como también las dimensiones de las tuberías. Entonces tenemos todo este dato en esta gráfica. Dice, la línea de succión tiene 8 pies de tubería de acero y la línea de descarga tiene 360 pies de tubería. Los tamaños de las tuberías se indican en la figura. Prepare la curva de resistencia del sistema, está aquí como SRC, para esta aplicación, considerando caudales desde 0 hasta 250 galones sobre minuto. Calcule los valores de la carga con incremento de 50 galones. Entonces, eso quiere decir que tendríamos que darle valores de caudal, ¿no es cierto?, de acuerdo a cómo está aquí señalado. No solamente serían para 3 puntos, sino incluso para más puntos. Entonces, estamos hablando de 0 como un caudal inicial, 50, 100, 150, 200, 200, bueno, aquí han puesto 225 y 225 porque es el punto de diseño, y 250 también. Porque en el problema nos dice que son 225 galones por minuto. Listo, entonces, por favor,
saquen ustedes su hoja de cálculo, que fue la que se tomó en el examen, y para poderlo avanzar. Me gustaría que me lo presente un poco para recordarlo, Marlon, usted presentó Marlon Lamas, a la hoja de cálculo para ver lo que tenemos como punto de partida para resolver este ejercicio. Entonces, presente por favor o comparta su hoja de cálculo, Marlon Lamas. Sí, se observa, ingeniero. Ya. Entonces recuerden que ese es el problema que tomamos en el examen, ya tenemos ahí. Ahí tenemos los datos. Aquí, sí, tendríamos los datos, la gráfica. Ya. Entonces, la gráfica una línea. Ya. Vamos a hacer lo siguiente de esta hoja de cálculo. Vamos a borrar solamente el enunciado del problema. Y por favor quiero que copien ustedes el enunciado que acabé de señalarles para que lo peguen ahí en esa hoja de cálculo. Ese lo vamos a borrar, ese enunciado, porque eso fue del examen. O si no, saque una copia si quiere, Marlon, para que no se le borre, para que no se pierda eso ahí. Sí, lo tengo en el... ¿Lo tiene? Lo tengo aparte de este documento. Ya, entonces, sí. Ya, por favor, vamos ahora sí al problema. Y copie el enunciado. Hagan todos los datos míos, por favor. ¿En qué página está? Déjenme, ahora voy a ver. Está en la página, en la parte superior, en la página del texto está en 348. Y en la parte de arriba está en 359. Ahí ya estaría el enunciado. Ya. Entonces, vamos a revisar si estamos bien con los datos. Con los datos, a ver, tiene que salir. La carga estática era de... La carga estática de 160.8. Sí está. Y la carga agregada para el caudal de diseño de 225, ¿cuánto salió? La carga agregada 302.9. Ya, aquí en el problema está 299.8, que sería bastante parecido. No sé si alguien sacó 299.8. Sí, bueno, no es mucha la diferencia. 302, me dijo, ¿no es cierto? Son prácticamente 2 pies. 312. A 12. Sí. Ya, Me parece que es por los datos de la tubería. La tubería, ¿cuánto salió usted de pérdidas en tubería en la línea de succión y de descarga? O sea, es que usted aquí nos dijo que la línea de succión ¿sí? En el examen era de 10 pies y la de descarga de 400. Entonces debemos cambiarlo entonces, con esa los medida, datos que nos da el ejemplo. Ya, entonces póngale, como tiene la hoja de ahí suelta, póngale esas medidas, porque está en el problema. Entonces adaptamos
la hoja de cálculo a los datos del problema para ver. Ahí saldría 200. Ahí ya saldría 299,34. Perfecto. Ya, entonces ahí estamos bien ya. Listo. A ver, los demás, estamos, Inti, ¿cómo está usted con la hoja de cálculo? Estoy ahorita cambiando el... Sí, por favor. Sí, cambiando lo de la distancia. Ya, hagan los ajustes para que les hagan los mismos valores antes de continuar con el resto del problema. Joyce, ¿cómo está usted? Bien, sí me sale lo mismo. Ah, ya. Sí, me salió 300 más o menos. Perfecto. Carlos, ¿le va? Sí, ingeniero, me valió igual por décimas. Ya. Franz. Todo perfecto. Muy bien. Luis. Igual, ingeniero. Ya. Listo, entonces ahora sí vamos a modificar, vamos a hacer una tablita como la que está acá señalada en el documento. Ahora lo voy a compartir. Deje de compartir, por favor, hermano, para yo indicarles algo. Sí, ya. Allá. Ya, entonces, hagamos esta tablita, por favor. Tenemos ahí el caudal, dice que hay que variar desde 0 hasta 250 con incrementos de 50. Tenemos los caudales que están aquí, en este caso, en pies cúbicos por segundo. Saben que si estamos en el sistema inglés hay que ingresarlo en esas unidades y vamos a calcular entonces con la hoja de cálculo las cargas agregadas para cada uno de estos caudales. Ahora, esto lo vamos a colocar en la parte inferior de la hoja de cálculo. Háganlo en un cuadro, ¿no? Para que puedan obtener los valores de caudal en las unidades del sistema americano. Y ese valor lo vamos a introducir en la parte pendiente de la hoja de cálculos, en la parte superior, ¿no? Recuerden ustedes que ingresaron 0.501 inicialmente para calcular la carga agregada de 299.8. Ahora vamos a ir variando esos valores desde 0 hasta el valor de 0.557. Entonces, por favor, indíqueme, mano, cómo está quedando su hoja. De esa forma lo estaba haciendo. Ya, primero estaban, ¿cierto?, en galones por minuto. Pero, Y ahí tocaría transformar. No, el valor del HA usted lo va a obtener a través de la hoja de cálculo. Usted solamente tiene como dato, recuerden que tiene como dato el caudal en galones por minuto, nada más. Ahí en la misma hoja de cálculo usted tiene que llevar ese valor a pies cúbicos por segundo y luego a través ya del diseño del sistema que usted tiene, va a encontrar el valor de la carga agregada para cada uno de esos caudales. Entonces, como dato solamente tenemos el caudal en galones por minuto, nada más. Con ahí, caudal. Así, o el Q también que se Q, ¿cómo está ahí? Último, como está en la tabla, ¿no? Ya, en galones por minuto. Un minuto. Ya. Ahí pongan sus valores, sería 0, 50, 100,
50, sí. Ya. Y ahora sí, vamos a calcular el caudal en pies, ponle Q, entre paréntesis, pies cúbicos sobre segundo. Ahora encuentra el factor de conversión para llevar de galones minuto a pies cúbicos. ¿Cuál es el factor de conversión? ¿Alguien por favor lo tiene por ahí el dato? Déjeme ver si lo tengo. El factor de conversión, este está en la... Aquí está en la página 518. 518 o... Sí. Sería 449. Un pies cúbico sobre segundo es igual a 449 galones sobre minuto. Entonces, habría que dividir para 449, ¿no es cierto? Es igual al anterior. Sí. 449. Y podemos sacar. Ahí ya tendríamos los valores. Ya, ahora póngale a la otra columna ya el valor de, el encabezado de la carga agregada, H sub A. En pies, ¿no es cierto? Y ahora demos a la hoja que usted tiene desarrollada el primer valor de caudal, que sería 0.0, el primer valor, 0. No, lo que está acá en el caudal, el primer valor de caudal para 50 galones sobre minuto. Sí, cópielo y pégalo arriba. Sería este de ese aquí. valor. Sí, cópielo y pégalo en valores, no como fórmulas, ¿no? Más arriba, ahí está. Justo ahí está, no está 0.50, ahí está el flujo. Ahí pégalo, pero no como fórmula, ya, listo. Ya, pégalo. Enter. Y ahora sí encuentra el valor de la carga agregada. ¿Cuánto salió? Abajo. ¿Cuánto le corresponde? 168. Ya, entonces, eso noté ahí. 68,62. Sí. 168. Y para caudal cero, ¿cuánto es lo que salió? Eso sería el caudal, la carga estática, que está en la parte superior. Sería Arriba 160,8. sí, veamos arriba está la carga estática. Arriba, primerito, más arriba. Más arriba. La carga estática, más arriba. Ahí está. Esa es la carga estática. Ese valor hay que copiarlo, porque ese es para caudal cero, ¿no es cierto? Esa carga estática hay que ponerle para el caudal. Ya. Listo. Entonces sería 168 punto, sería coma, ¿no es cierto? Para que le pueda... Ya le pongo el otro también para ir haciendo. Sí, de todos los demás. Igual también los demás hagan por favor lo mismo para que obtengan los valores de la carga agregada para los diferentes caudales. Y vamos comprobando con lo que nos da el texto, ¿no?
Santiago, ¿cómo le va? Sí, ingeniero, sí, sí estoy sacando. Ya. ¿Qué valor tiene usted ahorita? ¿Qué caudal tiene? Ya Sí, tengo con todos. ya, entonces, ¿me puede indicar para 250 cuál fue el valor que le salió de la carga? 331,64. Ya. Listo. Ahora sí, como ustedes ya tienen valores de Q, hagan la gráfica respectiva. Como que Sería en la parte de acá de selección de la bomba. no, por lo pronto coloquémosla ahí. Después ya explico otro método para hacerlo mismo. Después le explico. Ahí mismo donde dice, donde esté, ahí en la parte inferior de la gráfica que está acá, del, del esquema hidráulico que lo tiene a la derecha, en la parte inferior haga la curva para compararlo con lo que está en el texto. Entonces, de valores, coloque también así mismo la simbología tanto en el eje de las ordenadas como de las abscisas. En este caso, las unidades. Veo que hay una diferencia con respecto a lo que está en el texto. Hagamos lo siguiente, démosle más valores para que sea igualito a lo que está en el texto, que vayan desde 0, 25, 50 y así sucesivamente. Porque así está en el texto. Así que vamos a insertarle ahí para ir con valores. Aquí le pongo Sí, de 25. sí, para que no salga igual a lo que está en el texto. Después te copia la fórmula. Sí, porque hay una pequeña diferencia en la gráfica y es porque no hay una continuidad, digamos, en la diferencia de valores. Porque nos estamos de 50 a 25 y eso nos da como se quiebre en la curva. Entonces vamos a darle un poco más de suavidad y para eso vamos a darle mayor valor. Entonces vaya a 0, 25, 50, 75, 100 y así sucesivamente. Copien, arrastre nomás la fórmula Marlon para que no le vuelva a hacer así. Solo arrastre nomás la fórmula. Ya estamos, falta 200, si estamos completos. Sí, ya. Ya, ahí estaremos bien. Ya, entonces, déle los valores arriba también en la hoja de cálculo para que encuentre los valores de caudal, para que encuentre la carga agregada, ¿no? Adicional.
Ella estarían todos, ingeniero. Note cómo cambió la forma de la curva. Puede colocar a un lado el texto para ver cómo está la curva del texto. Sería esto de aquí. No sabe, ahí estamos. ¿Se da cuenta que se parece? Entonces, así mismo coloquemos los valores que están ahí. Caudal. Si quieren, también pueden colocar esas líneas verticales. Entonces, coloquémosle carga, ¿no? en el rotulado de la ordenada, carga, como está acá. Y lo mismo abajo, ¿no es cierto? Está como capacidad, le llaman ahí, sería capacidad, que es lo mismo que el caudal. Coloque también ese que dice punto. Esto de aquí que se le agrega con... ¿Sí, con texto? O... Sí, con texto. En forma está bien ahí. Pero tiene que encontrar para el caudal de 225, no, primero coloque una línea vertical a partir de ese caudal que le corresponde a 225. O si no, coloque las líneas verticales, digo, como están ahí. Si la puede, no sé si la puede hacer para que le aparezca también las... No se ve tan bien, ¿no? Ya, por ahí estaría. Entonces, pero sí se perdió el valor del caudal, vea. ¿Sí lo tomó en cuenta? ¿Se perdió o es que no lo tomó en cuenta? Porque aparece ahí 1, 2 y 3 en el caudal. Aparece 1, 2. Y acá está el caudal, verá, está en galones por minuto, acá no colocado en la gráfica. Hay que hacerlo igual como está allí. En galones por minuto. Hagámoslo igualito como está en el texto. Ya, entonces me tocaría cambiar los datos porque yo escogí para con pies cúbicos. Ahí mueve para acá. Perfecto. Ahí ya aparecen los... Ahí estamos ya muy bien. Entonces ahí, ya muy bien. Listo, ahí sí podemos copiar ya igual como está en el texto, ¿no? Para 225, justo en ese punto, colóquele caudal de diseño. Ahí está como punto de operación, deseado también. Entonces Sería en recuerden esta también, parte de aquí. sí, que el caudal de diseño también se conoce como punto de operación deseado. Entonces justo ubícalo ahí. El punto de operación deseado. Tiene el mismo nombre, ¿no? Deseado o caudal de diseño.
para que recordemos que se corresponde con lo mismo, ¿cierto? Póngale curva del sistema, póngale la carga estática, la carga de presión, cuánto es, la carga de la elevación también cuánto es. Así mismo como está en esa gráfica, usted también haga lo mismo. Ya. Ahora sí, antes de que coloque el valor de 80.8, identifique de dónde sale ese valor de la carga de presión. ¿Ese de aquí? Sí. Entonces, están arriba están los puntos de la presión, ¿no es cierto? En el punto 2 y en el punto 1. Y usted recuerde que la carga de presión es igual a la presión dividido por el peso específico. Entonces, esa carga de presión es la presión en el punto 2 menos la presión en el punto 1 dividido por el peso específico. Es la carga de presión, es la presión en el punto 2, que en este caso sería, con la presión en el punto 1 y 0, sería 5040 dividido para el P específico. Divida ese valor para el P específico, por ello tiene Sería dividido para el sentido para punto 62.4. Divida esos dos para ver cuánto da. Puede colocar en alguna parte. Dividí en la calculadora. ¿Cuánto da? 80.76. Y entonces, ese es lo que está aquí como carga de presión, 80.8. Ahora la carga de elevación, ¿cómo se obtiene? Simplemente sería la elevación en el punto 2 menos la elevación en el punto 1. ¿Cuánto es en el punto 2 la elevación? Está al ladito. 80. Menos 0. Menos 0, que sería 80. Entonces, por eso tiene usted aquí que la carga de elevación estática es 80 pies y la carga de presión es 80.8 pies. Entonces, ya saben de dónde se obtienen esos valores, ¿no? Listo. Ahora sí, sigamos con la gráfica y complete ya lo que está expuesto ahí. Entonces, cerramos la gráfica. Ahí quedaría, ingeniero. Ya, entonces ahí coloque las flechas respectivas de
de dónde va la carga de presión y el valor, el valor ya está. Solamente faltaría la flecha nomás. Pero puede colocarse a la parte derecha para que no cruce la leyenda que está ahí, la carga de presión. Ya. La carga de elevación puede ser un poquito más atrás, esa leyenda. Que no me moleste. Eso le quedó elegante. Ya está completo, tiene... Y entonces como título le vas a colocar curva de resistencia del sistema, entre paréntesis. SRC. Ya está, Ifene. Listo. Entonces, cuando se pide calcular la curva de resistencia del sistema, ese es su método, ¿no? Ustedes le pueden dar valores, diferentes valores, ¿no? En este caso, prácticamente hay diferencias de 50, no, de 25, o incrementos de 25 gramos por minuto. Entonces, nos sale una buena curva. Y usted sabe, note que cuando se colocó, digamos, un incremento de 25, en los 50 que habíamos inicialmente creado, la curva como que se distorsionó. Entonces, es mejor crear incrementos iguales, porque si no van a generar ese tipo de distorsión de la curva. Y también, mientras más valor se le dé, obviamente la curva va a salir mejor. Anthony, ¿cómo le fue? ¿Tiene ya la curva? Todavía estoy poniéndole los nombres. Los nombres, ya. Entonces voy a esperar un ratito más para que cada quien haga lo propio. Inti, ¿cuáles son los valores de caudal y de carga deseados del sistema? ¿De lo que nos dice el ejercicio? Sí, para este problema. ¿Cuáles son los valores de caudal o de capacidad y carga deseados del sistema? $225 sería el caudal. Ya. ¿Y la carga? La carga nos dice 299.95 más o menos. Ya, muy bien. Entonces, significa que obviamente si este sistema funciona con ese caudal y esa carga, pues podría abastecer perfectamente en este caso, a esta instalación. Luis, ¿qué pasaría en el caso de que una bomba que se instale a ese sistema entregue un mayor caudal? Por ejemplo, 250 galones por minuto. O sea, lo ideal sería que por ese sistema, por esa tubería, ¿no es cierto?, fluya ese caudal. Pero el flujo del caudal depende no de la tubería, sino de la bomba. Entonces, si la bomba le entrega más caudal, obviamente va a fluir un mayor valor. ¿Qué pasaría en el caso de que por ese sistema, por esa tubería, fluya un caudal de 250 galones por minuto?
Se aumentaría, ingeniero, la presión, porque se aumenta el caudal, está expulsando la bomba. Ya, se aumentaría la presión, o ¿cómo se llama también ahí? De acuerdo a lo que hemos puesto. Más que presión sería otra cosa. Bueno, obviamente se aumenta la presión, pero ¿qué también se va a aumentar? La carga de presión. La carga agregada, ¿no es cierto? Y esta carga agregada, ¿de qué depende? Depende, ¿no es cierto? De, entre otras cosas, depende también de la carga de velocidad y también depende de la carga de pérdidas. O sea, en definitiva, cuando se aumenta el caudal, va a haber una mayor carga agregada, pero sobre todo va a haber una mayor pérdida en el sistema. Entonces, lo ideal, obviamente, es encontrar una bomba que me genere un caudal o que logre que por la tubería fluya un caudal de 225 galones por minuto y que se genere también esa pérdida. Pero en la práctica no siempre hay eso. O sea, no siempre usted va a encontrar una bomba que justo entregue o genere ese caudal por el sistema. A veces, obviamente, va a haber un poquito por sobre ese valor y a veces también se puede exceder. Entonces nosotros tenemos que aprender a seleccionar en principio la bomba correcta, ¿no? Para esa curva de resistencia. O sea, una bomba que me genere ese caudal deseado. Y a veces tenemos que recurrir por diferentes fabricantes de bombas, porque no siempre un determinado fabricante me va a entregar el caudal que yo desearía que se entregue, ¿no? Para esa instalación. Entonces, es así, hay que recurrir a diferentes catálogos, diferentes fabricantes para ver cuál es la curva, en este caso de carga de esa bomba, y ver en qué medida esa curva de carga de la bomba se puede ajustar a la curva de resistencia del sistema. Miren, lo que les acabo de referir se puede visualizar gracias a Manu, para... Dejo de compartir, ingeniero. Sí, Manu, para yo explicar algo más. Miren. Entonces, miren, es lo que tenemos. Esta es la curva de resistencia del sistema. Entonces, lo ideal sería tener una bomba cuya curva de carga justo pase por el punto deseado, como está aquí, vean. Ese sería lo ideal. Esta curva de carga de la bomba, eso ya es propia de acuerdo al diseño y a la fabricación de la bomba, y por tanto cada bomba me genera una curva de carga, o también se conoce como curva de la bomba. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, la curva de la bomba justo está pasando, ¿no? por este caudal deseado, o este punto deseado o punto de operación deseado. Pero no siempre ocurre eso ahí. A veces ocurre que la curva de carga puede pasar por un punto, vamos a graficarlo aquí, puede que pase justo por aquí la curva de la bomba, o también puede que pase por acá la curva de la bomba. O sea, en definitiva, esta curva de resistencia obviamente tiene relación con las características en sí del sistema, ¿no? O sea, en definitiva, con las pérdidas primarias, secundarias que se generen con los diámetros de las tuberías y también con los accesorios. Entonces, todo esto me da esta curva de resistencia del sistema. Y esta curva de la bomba tiene buena relación con el diseño de la bomba. Entonces, para un determinado punto de diseño o punto deseado, lo que siempre se esperaría es que la curva de la bomba, cualquiera que ésta sea, pase justo por este punto deseado. Si es así, obviamente no va a haber pérdidas de energía, porque la energía que se va a requerir va a ser para poder hacer funcionar ese sistema de acuerdo a los requerimientos de caudal. Pero a veces ocurre que la curva de una bomba no pasa justo por este punto deseado, sino que puede pasar por un punto que esté hacia arriba. Entonces, si eso ocurre, entonces en primera instancia uno tiene que buscar otros modelos de bombas para ver si es que la curva de la bomba pasa justo por el punto deseado. Y si no,
se pueden aplicar otros métodos que luego lo explicaré, ¿no? Para asegurar que esta curva de la bomba realmente pase por el punto deseado. Entonces, ahorita vamos a, como no siempre hay diferentes valores, ¿no? de los puntos para diseñar o para construir una curva del sistema, vamos a aplicar otro método que nos va a permitir obtener esta misma curva de resistencia del sistema solamente con 3 puntos. Y con los 3 puntos vamos a encontrar la ecuación del sistema, ¿no? Y una vez que tengamos la ecuación, pues simplemente le vamos a dar los mismos valores incrementales de caudal y vamos a ver que vamos a obtener la misma curva que la obtuvimos hace un momento. Y ya con este método, luego también vamos a determinar las curvas de la bomba. Verde y blanco. Sí. ¿Quién está hablando? Lo tengo que traer. Inti no me deja. Inti, ¿está hablando? Y entonces decía que vamos a aplicar otro método para poder obtener la curva de resistencia del sistema, y este mismo método lo vamos a utilizar para aprender a obtener la ecuación de la curva de la bomba, y luego de eso ya vamos también a ver cómo podemos mejorar la eficiencia del sistema de tal manera que la curva de la bomba siempre pase lo más cerca del punto deseado, ¿no? O el punto de operación. Listo, entonces, por favor, Santiago, presente usted su hoja de cálculo para encontrar este otro método que nos va a permitir determinar la curva de resistencia del sistema. Ya, ingeniero, ya la... Compartan, por favor. Tiene que... Estaba compartiendo, ingeniero, no me deja... Sí, ahora entonces voy a... Ya, entonces, amplíe por favor un poco su zoom. Ya estamos bien, ya hasta aquí estamos claros todos, ¿no es cierto? No hay ningún problema. Hemos elaborado la curva de resistencia del sistema y hemos encontrado el punto de operación deseado o también el punto de diseño. Hemos aplicado un método para ello, ¿no? Pero si ustedes se fijan, todavía no hemos encontrado la ecuación de esta curva de resistencia, solamente hemos hecho la curva nada más. Entonces hoy vamos a aplicar otro método para encontrar la ecuación. Entonces, por favor, clique la otra pestaña de su hoja de cálculo, la que clicó hace un ratito, donde dice curva de la bomba, me parece, ya. Y vamos a la parte superior. Entonces, todos vamos a esta otra pestaña. Y noten ustedes que la ecuación de la curva del sistema se corresponde con la expresión que está dada aquí. La carga agregada es igual a un coeficiente A multiplicado por Q al cuadrado, más un coeficiente B multiplicado por el caudal y más un coeficiente C. Entonces tenemos que encontrar los valores de A, de B y de C, ¿no? Para esta expresión. Y para eso nosotros, como ya tenemos los valores de las cargas agregadas, ¿no? Y también los valores de caudal que se corresponden con cada una de las cargas agregadas, podemos generar diferentes ecuaciones. Por ejemplo, la primera ecuación que podríamos sacar, ¿cuál sería, Santiago? Con base a los datos que usted ya tiene graficados en la tabla anterior. Sería, ¿no es cierto?, que para una carga, saquemos la primera ecuación, para una carga agregada igual, anotemos, ¿La escribo? Sí, sí, puedo escribir ahí. La primera ecuación que pueda generar con los datos que están en el cuadro anterior. Sería que para la carga agregada de 160, ¿no es cierto? Creo que es el primer valor, es igual, tenemos las tres ecuaciones, sí, 160, no, solamente como ecuación nada más. Póngale los datos que usted tiene en la tabla anterior expresados en la ecuación que está acá. Entonces, la primera ecuación sería 160 es igual, ¿no es cierto?
160 punto, ¿cuánto era este? Punto 8 Es igual, es igual a cuadrado. como Q es igual a 0, como Q es igual a 0, sería igual, es igual solamente a C, ¿no es cierto? Sí. Es igual a C. Porque el valor de caudal sería igual a 0. Ahora que tenemos otra ecuación, busquemos para un valor intermedio. ¿Cuál sería un valor intermedio de caudal? Sería los... Busque, 100, ¿cuál sería un valor intermedio ahí? Estamos hablando de 250, podemos colocar 125. tal vez 125. Entonces, y entonces sería para 125, 205.44. La A por el caudal sería de... ¿El caudal lo expreso en galones por minuto o en pies? sí, sí, por lo pronto expresemos en galones por minuto para que se entienda mejor, pero después ya lo vamos a expresar en otras unidades. 125 Os, cuadrado. sí. Más B por 125 y más C, ¿no es cierto? Sí. 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 Ya, Otra sería, y la otra sería para el punto de diseño. Este cual sería 225, ¿no? ya la carga agregada es 299.95. Sí. Ya está, ingeniero. Entonces, noten ustedes ahí que tienen 3 ecuaciones y tienen 3 incógnitas. Y matemáticamente, ¿cómo podrían encontrar los valores de A, de B y de C? Por sustitución, reemplazando. Sí, por cualquier método, sustitución o lo que ustedes quieran, pero finalmente, por resolución simultánea de ecuaciones, finalmente ustedes obtendrían los valores de A, de B y de C. Y luego que ustedes ya obtienen los valores de A, B y C, entonces tendrían la ecuación de este sistema. Entonces, digamos que, por ejemplo, estos coeficientes sean los que están acá abajo. Entonces, ustedes directamente ya dirían que H sub A es igual al valor de A que está aquí, multiplicado por Q cuadrado, más B que está acá abajo, multiplicado por Q y más C. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Bueno, ese método, lo mismo que ustedes harían matemáticamente en una hoja y hasta aquí desarrollado. Clique, por favor, ahí donde está 4.09. Miren, ahí hay una expresión matemática que ustedes ven, pero finalmente es una resolución simultánea de ecuaciones. Clique también B, sino que lo puse todo con función escape. Miren, ahí también está ya la expresión respectiva. Y clique también C. Ya, entonces, simplemente aquí todo está con base, ¿no es cierto?, a los datos de caudal y de carga, que están al lado y al lado. Entonces, con base a los datos de caudal y carga, se obtienen aquí los coeficientes A, B y C. Ustedes también pueden, ¿qué rato demostrar la veracidad de esta expresión? Pero en todo caso lo vamos a demostrar con los datos que tenemos acá. Ahora sí, como ya tenemos la información en la tabla anterior, vamos a darle, para este caso, solamente 3 valores nada más. No se necesita más que 3 valores porque ustedes saben que con 3 puntos podemos plantear 3 ecuaciones y como tenemos 3 incógnitas, digamos, solo es suficiente nomás tener la información de 3 puntos. Y un punto que va siempre de cajón es para cuando el caudal es 0. Otro punto también que es importante es cuando es el caudal de diseño. Y otro sería ya para un caudal intermedio. Entonces, aquí, en la columna
B9, B10, B11, tienen ustedes ya los valores de las cargas, ya las respuestas, y acá vuelta los calores respectivos. Entonces miren que aquí se ha puesto la información en pies cúbicos sobre hora, entonces podemos tranquilamente en la gráfica anterior multiplicar por 3600 para ponerlo en esos mismos valores, ¿no? Para que tengamos una gráfica parecida. Entonces vamos a la tabla anterior, agreguemos una columna para sacar el caudal en pies cúbicos por hora, ¿no? Aquí podemos agregarlo. O sí, ahí podemos caudal, sí, pies cúbicos. Para que nos salga igual. Igual pueden colocar el valor de caudal en pies cúbicos sobre segundo o lo que ustedes quieran. ¿No? Que más que todo para que salga igual y para que no se tenga valor también con decimales, ¿no? Sino que sería multiplicado por 3600, ya, dele los valores. Y ahí vamos a encontrar, solamente vamos a seleccionar 3 puntos. Marque, por favor, con un colorcito, el caudal 0 y la carga de 160. No solamente los dos valores nada más. No, solamente caudal en pies cúbicos, no. Solamente los dos valores de caudal en pies cúbicos, ya, nada más. Y también coloquemos el caudal de diseño, que sería 225, en este caso 299, y ya, encontremos ahí. Y también un punto intermedio que ustedes quieran, que puede ser, puede ser 205, podría ser ahí, ¿no? 125, ya. Ya, listo. Entonces vamos a coger los 3 puntos. Ya saben ustedes que con 3 puntos podemos obtener la ecuación del sistema. En este caso, el primer punto sería 0 y 160.80, que estaría ahí, ¿no es cierto? El segundo punto que estamos eligiendo, ¿cuál es? Sería 205.44, que sería la carga agregada de 125. ¿Y el caudal cuánto fue? De 1002.22.717. ¿Y el tercero? 299.95 y el caudal de 1804.00891. Sí, podemos dar solamente unos 2 decimales más para no estar, o un decimal, no hay problema. Entonces, bien, ya tienen ustedes los coeficientes A, B y C. Ahora sí, démosle el valor del caudal de lo que estaba puesto acá, con incrementos de 25. Copien los valores que están acá en la tabla anterior para darle justamente esos mismos valores. No, cópiele, ahí está valores. La que está acá en la columna E, no copie todos sus valores. No, pongámosle en pies cúbicos sobre hora. Todos ahí. ¿Esto es de aquí? Sí, solamente los valores. Porque ya tenemos la ecuación, ¿no es cierto?, del sistema. Copie esa información. Peguemos ahí también los valores. Se copió, creo que más. No, tiene que pegarlo como valor, no como fórmula. Botón derecho, exacta, no dice exactamente. Y ahí se copia la fórmula, a los demás. ¿Solo la arrastro? Solo la arrastro nada más, sí, nada más. ¿Ya? Miren, tenemos la misma curva. Entonces, en este caso, lo que hemos hecho es encontrar los coeficientes A, B y C, y le hemos dado los mismos incrementos de caudal, pero claro, en este caso lo hemos puesto en pies cúbicos sobre hora, para que aparezcan valores. Listo. Ahora sí podemos encontrar, vamos a ver otra vez la gráfica anterior, por favor. No la gráfica, no, la tabla anterior para encontrar, ahí graficamos, ya, ahí graficamos vuelta caudal en galones por minuto. Entonces, démosle ya los valores de caudal, ya no en función de pies cúbicos sobre hora, sino en función de galón sobre minuto. Igual serían 0, 125 y 225. ¿De cuál ingeniero le...? Sí, habíamos colocado los valores de caudal en pies cúbicos
sobre hora, ¿no? Sí, acá Pero, en la gráfica. sí, pero ahora vamos al valor de caudal en galones por minuto para que nos salga ya muy parecida la gráfica a lo que sacamos anteriormente. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Solamente aquí, en vez de poner el caudal en pies cúbicos sobre hora, póngalo en galón sobre minuto. Acá arriba, en la celda que está la D8, ¿no? La D8. Sí, ahí. Ya. Ahí sería, no, arribita dice D8, ahí dice en pies cúbicos sobre, etcétera. Ahí colocaría ahí en galones por minuto. Y tiene que dar ya los valores en galones por minuto, que sería 0, 125 y 225. ¿Sí? Y con incrementos, en este caso ya no sería ese incremento, sino sería de 0, 25, 0, 25, los incrementos de caudal nomás. Estaría con 0, el otro sería con 25, y así hasta abajo, ¿no es cierto? Pues esa sentencia hasta llegar a... Miren cómo salió una curva idéntica a la que teníamos anteriormente. Entonces, con esto lo que quiere decir es que ustedes pueden hacer la gráfica, ¿no es cierto?, con diferentes valores o unidades de caudal. A veces en los textos, por ejemplo, nos pueden dar el caudal en unidades inglesas, y cuando ustedes van a buscar un catálogo, a lo mejor los datos no estén en unidades inglesas, sino en unidades del sistema internacional, entonces tienen que hacer los ajustes pertinentes para que puedan, digamos, buscar información en ese fabricante. Por ejemplo, en el caso de las bombas Pedrolo, que son con las que trabajamos, ellos por lo general, los datos de las curvas de las bombas están en el sistema internacional, están dados con base al sistema internacional, pero igual también se puede encontrar, me parece, en ese mismo documento, ahora que lo recuerdo bien, también con base al sistema americano. Pero independientemente de cuáles sean las unidades, ya sea en galones, ya sean en pies cúbicos por segundo, pies cúbicos por hora, pues no hay ningún problema para poder hacer la curva respectiva. Ahora sí, encuentre ahí también el punto deseado, el punto de operación deseada. Asimismo, corra ese puntito rojo que está ahí, hacia donde se corresponda, más o menos 225, no sé, 225, creo que está un poquito, ya está ahí más o menos, y ese sería el punto de operación deseado. Entonces, exactamente, que hacer el ajuste respectivo ahí. Y la altura vuelta sería de 299. 199.95. Entonces, con esto ustedes pueden analizar qué carga agregada van a obtener en la medida que van modificando el caudal del sistema. Y si, por ejemplo, yo quisiera saber, por ejemplo, para un caudal de 300 galones por minuto, ¿qué carga voy a obtener? ¿Cómo haría? ¿Qué haría Santiago para saber qué carga voy a obtener para si se genera o si fluye un caudal de 300 galones por minuto? Podríamos hacerlo por el primer método, que sería acá mismo, ¿cómo lo haría acá? Poner el punto en vez de 225, 300. No, usted solamente con 3 puntos usted ya tiene la ecuación de la curva. Reemplazar solo en la fórmula los 300. Ya, entonces ¿dónde va a reemplazar? ¿Dónde lo va a reemplazar? Sería aquí. Ahí se te pone 225, 275 y 300. Agrégale 250, 275 luego a continuación, porque usted tiene la ecuación, ¿no es cierto?, del sistema, ya es facilito, 2 y 300, ¿ya? Entonces, mire, si es que fluyese
ese caudal, entonces la carga agregada sería de 405.13. Y si lo grafica, ¿dónde le quedaría? Grafíquele. De 300 Sí. sería... No, pero clíquele ahí, clíquele ahí clíquele en la curva. Ya, y córrala acá un poquito más. Mire que está solamente agarrando hasta 275. Está agarrando hasta 200, no, acá abajito donde están los datos. Córrala un poquito más, tanto del uno como del otro. Ahí córrale. Excepto para abajo. Ya, y ahí tiene. Y ahí ya se alargó, ¿no es cierto? Sí, Y no, usted siga, usted mantenga en 200. 200, sí. Entonces, mire cómo se puede ya, una vez que se tenga la curva de resistencia del sistema, se puede estimar ya cuál sería la carga agregada para diferentes caudales. Si estamos, Daniel, ¿si estamos de acuerdo? Sí. Instalaciones futuras, dice. Puede ser, pero en ese caso, digamos que a futuro se vaya a requerir, por ejemplo, un caudal de 300 galones por minuto, porque se va a implementar, no sé, alguna línea más. Entonces, si se coloca una bomba que solamente satisfaga 225 galones por minuto, obviamente a futuro esa bomba va a ser insuficiente. Entonces, lo que se puede hacer en ese caso es seleccionar una bomba que me genere 300 galones por minuto, pero a través de un variador de frecuencia hacer que gire a menor velocidad el rodete, de tal manera que genere una curva semejante que pase por ahora en ese caudal de diseño, que es lo que vamos a ver en las próximas clases. O sea, es como a través de, digamos, de curvas semejantes y aplicando la ley de afinidad de bombas, uno puede determinar la velocidad exacta a la que debería girar el rodete para que me genere esa curva que pase por ahora en 225. Es decir, que cuando se reduce la velocidad de giro del rodete, la curva de la bomba va disminuyendo, se va acercando cada vez más al punto de diseño del sistema. Ya, entonces, sí es posible, Daniel, y luego lo vamos a ver eso. Ahora vamos a aprender a hacer ya la curva de la bomba. Ya sabemos cómo hacer la curva del sistema y ahora la curva de la bomba. Bueno, entonces sucede que también para obtener la curva de la bomba, baja un poquito, por favor, Santiago. Nosotros vamos a encontrar información. Bajen un poquito, Santiago, a la con la I. Información como la que está aquí. Mire. Estas son las... Sube un poquito, no, un poquito suba. Ya. Sí, estas son curvas de prestaciones de familias de bombas. En este caso, por ejemplo, la familia es F. Y esta familia F tiene algunos modelos. En este caso estamos hablando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Y el punto de operación puede que esté dentro de este campo de prestaciones o puede que no. Si está dentro, obviamente habría que definir cuál es el modelo de la bomba que mejor se ajusta. Si, por ejemplo, el punto de operación deseado del sistema está aquí, obviamente el modelo sería este que está aquí como 50-250. O también podría decir que está traslapado, que sería el 65-250. Después vamos a aprender a seleccionar ya los modelos de las bombas, ¿no? Que mejor se ajusten al sistema. Por ahora lo que quiero es solamente
con base a la misma metodología que acabamos de ver, es hacer la curva de la bomba. Asumamos que ustedes ya esta parte lo van a aprender después. Y lo cierto es que el fabricante, luego que ya decidamos por cualquiera de estos modelos, nos te entrega también una información adicional. Corre un poquito, por favor, hacia la derecha, Santiago. Que son estas curvas que están acá, vean. Corre un poquito hacia la derecha. Esta es la curva. Entonces, estas son las curvas de las bombas que nos entrega el fabricante. Mire, este modelo en sí tiene 3 variantes, que en sí se corresponde con los diámetros, ¿no?, del rodete. Pero cada una de estas variantes, mire cómo me genera una curva. Y esta es la curva de carga de la bomba. Así mismo como hicimos con el sistema, es importante también aprender a determinar la curva de carga de la bomba, porque también uno puede dar los valores respectivos, ¿no es cierto?, de caudal para determinar, en este caso, la altura manométrica que daría la bomba. Entonces, cuando hablamos de la curva de la bomba, hablamos de alturas manométricas, y cuando hablamos del sistema de vuelta, hablamos de cargas agregadas. Listo, entonces, el fabricante nos puede dar esta información que está aquí, y nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar 3 puntos. Entonces, un punto podría ser aquí, por ejemplo, justo, vamos a identificarlo un ratito. ¿No? Un punto podría ser por ejemplo, aquí. A ver, no se ve bonito. Coger otro. Este aquí. Un punto podría ser aquí. Recuerden que un punto básicamente relaciona 2 variables, el caudal y la carga. Otro punto podría ser aquí, ¿no es cierto? Y otro punto podría ser aquí. Entonces nosotros tenemos que encontrar los 3 valores, tanto de caudal como de, en este caso, de la altura manométrica de la bomba, y esos valores introducirlos en el algoritmo que acabé de explicar hace un ratito, y ya nos daría así mismo la ecuación de la bomba, que es parecida a la ecuación de la curva del sistema. Es decir, que la altura, en este caso de la bomba, sería igual a una constante A multiplicado por el caudal, más B multiplicado por el caudal, y también más C. Entonces, ahora, ¿cómo podemos obtener estos 3 puntos? Pues simplemente, directamente lo podemos determinar en el bájalo un poquito, por favor, Santiago. Podemos determinar, exactamente. En la parte inferior, miren, aquí están los valores de caudal. Entonces, aquí están dados, por ejemplo, el caudal en litros por minuto, me parece que está en metros cúbicos por hora, y en la parte superior, para el caso de este fabricante de bombas, que es el Pedrolo, nos da el caudal en unidades ya del sistema americano. Pero bueno, uno podría obtener gráficamente, digamos, los valores de caudal, y para cada uno de estos valores de caudal, pues lo proyectamos verticalmente hasta interceptar con la curva de la bomba, y luego horizontalmente interceptaríamos ya con la carga o la altura manométrica de la bomba, y encontraríamos los 3 puntos. Esa sería una forma. Pero aquí también nos da ya directamente, vean. En la parte inferior, aquí, por ejemplo, ya nos da el valor del caudal y de la altura, vean, ¿no? En este caso nos estaría dando en metros cúbicos por hora, o sea, básicamente serían unidades del sistema internacional, y en metros. Entonces vamos, Santiago, a obtener la ecuación de la bomba, ¿no? O de la bomba, y para eso vamos a encontrar 3 valores. Entonces podemos encontrar un primer valor, en este caso, de 24 con una altura, dijimos que era para la curva que estaba en el centro, ¿no es cierto? Aquí viene que hay 3, no, hay 2, perdón. Sí, hay 2, entonces tenemos que elegir cualquiera. ¿Cuál sería? Aquí está la A, dijimos que era la B, vean. Aquí está la B, hasta la A, la B y la C. Entonces dijimos que era la B. Y vamos a coger 3 valores, uno en un extremo derecho, izquierdo, y otro por el centro. 3 puntos, y esos 3 puntos los vamos a colocar en el algoritmo, y vamos a sacar la ecuación, en este caso, de la bomba.
Entonces, cojamos para ese modelo F65250B 3 valores. Como digo, lo podemos hacer directamente o gráficamente, o también podemos ir a la tabla que está en la parte inferior. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos aquí la B. Sí, tenemos aquí la B. Entonces, vamos a coger 3 valores. El primer valor sería 24 de caudal y de la altura de la bomba sería ¿de cuánto? 87. 87, ya. Entonces, anote por ahí, es un primer punto. El otro punto, dijimos que podría ser, por ejemplo, 141, parece un extremo, y una altura de 66.5. Y otra podría ser un intermedio, ¿no? Por ejemplo, 80 y 84. ¿Ya estamos con los 3 puntos? Ya. Y ahora sí vamos acá a la parte, pues a la parte izquierda. Y ahí también está el mismo algoritmo. Ahí está para la bomba, la misma ecuación. Y entonces, coloque ahí los valores. Creo que hemos coincidido. Era 24 con... 24, 100... No era como 87. 6. No, 87, aquí está. 24 con 87. ¿Sí estamos de acuerdo? 24, 87, sí. Ya, el segundo dijimos que era 80 con 84, hemos coincidido. Y el último, ¿cuál fue el que elegimos? 141 con 66.5. Bueno, así hemos puesto, ¿no? Igual te podemos dejar 150 porque también está ese punto en el sistema de 150 con 62. Dejemos ahí nomás, 160 con 62. Y entonces tenemos aquí el caudal, tenemos la altura, y lo más importante es que tenemos ya las constantes A, B y C, ¿no? Y con esto tenemos la ecuación de la bomba. Por eso aquí coloco sin ingresar 3 puntos de operación de la bomba, en este caso. Ya, y aquí también vamos a dar los caudales que nosotros requiramos para poder hacer la curva respectiva. En este caso, tiene, a ver, se empieza con un caudal de 25 y se le ha dado incrementos de 5, ¿no? De 5, noten ustedes, y la ecuación de la altura de la bomba, clique ahí donde dice 87. Mire, está relacionada básicamente las constantes A y B, C. Ahora, para comprobar, solamente veamos acá. Por ejemplo, para un caudal de 60, no tenemos 60 ahí. ¿Cuánto le correspondía? Supuestamente le debía corresponder 86. No hay 60, pero bueno, pongamos ahí 60. Donde dice 56.7, pongamos 60 para qué pasa. Y miren cómo se corresponde, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Para uno de 120, ¿cuánto le corresponde? 74. Y aquí miren cómo está 74, ¿no? Para 141, ahí no hay creo, pero póngale usted 141. Pues dice 140, póngale 141. Bueno, como quiera. 141. ¿Y cuánto está acá? 66.5. Ya, se dan cuenta cómo funciona. Y ustedes ya pueden obtener directamente la ecuación de la curva de carga de la bomba con base a 3 puntos solamente. Ya. Ahora, asumamos que es el modelo 650-250C. Vamos a ver qué curva nos da. Ya sabemos que el algoritmo está funcionando, está bien, porque lo hemos corroborado. Ahora vamos a corroborar con el otro modelo. Así mismo, démosle 3 puntos. 24, la 65-250C, ingeniero. Sí. Démosle 3 puntos. Coloquemos en el algoritmo para ver cuáles son las constantes A, B y C que nos salen. Luego vamos a encontrar los valores de las cargas y luego vamos a comparar con la ecuación, con los datos que están en la tabla, para ver si son iguales. Entonces, el primer punto le dio 24,76, ¿no verá? ¿Sí ve que está 24,76? Acá en los datos, ¿no? De las curvas, tenemos aquí 24 de caudal
el primer punto, o los primeros valores. 4, si lo ubica, 24. con 76, para el modelo 65250C, con 76, Sí. ¿estamos de acuerdo? Ya, entonces Sí. sería el primer punto. Y así mismo usted coja 2 puntos más, 24 con 76, otro punto, 120 con 72. 5. o 100 con 68 puede ser también. Ya. 68. Con 68. Creo que 100 con 5. 68, ¿cierto? No, 68. Y este es el punto. Puede coger 141 con 53, ¿no es cierto? Ya. Ya. Y ya tenemos también los valores de las... Ahora sí comprobemos. Comprobemos para ver si nos sale bien, porque son los mismos incrementos. 25, por ejemplo, para 40, ¿cuánto da? 76, estamos bien. Para 120, ¿cuánto da? 62. 62, acá está 61.5, bastante próximo. Y para 141, 53. ¿Sí? A ver, Jorge Parado, ¿cómo le fue? ¿Estamos bien con los datos? ¿Les salió los mismos valores? Jorge. Sí, ingeniero, me salieron sí, los valores similares. Ya. O sea, de la bomba. Ya, entonces, mire, ya hemos aprendido a hacer obtener la ecuación de la curva de resistencia de un sistema y también la ecuación de la bomba. Entonces, mañana, pero el día miércoles, vamos ya a intersectar tanto la curva de resistencia del sistema con la curva de la bomba y ver básicamente en qué punto o en qué caudal se corresponde con el punto de operación del sistema. Entonces, note que una cosa es el punto deseado de operación y otra cosa es el punto de operación. Por eso hay que identificar o diferenciar ambos caudales. El punto deseado también se conoce como punto de diseño y el punto de operación obviamente es el punto al que va a funcionar el sistema una vez que eche a andar con esa bomba. Bueno, entonces esto sería todo por hoy día. De aquí, el día miércoles vamos a comenzar un poquito más. Tal vez antes de despedirnos, baje un poquito, por favor, Santiago, la gráfica para explicar lo que vamos a ver el día miércoles. Un poquito más. Sí, bueno, creo que se ha corrido el modelo, pero bueno, el día miércoles vamos a ver cómo, cómo se intersectan la curva de resistencia del sistema con la curva de la bomba. Y en qué caudal, básicamente, o para qué caudal va a darse esa intersección entre las dos curvas. Y entonces, eso sería todo por hoy día, y de aquí nos vemos el día miércoles, ¿no? Listo, hasta luego, que pasen bien. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego.